Muy bien. Gracias al Señor. Estamos iniciando un nuevo tema. Ya dejamos el tema atrás de los síntomas de una iglesia infiltrada. Hoy vamos con el tema cómo estrechar nuestra relación con Dios. Ese es nuestro tema que vamos a estar viendo. Nuestra cita bíblica base para este tema es Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa es la cita que vamos a estar teniendo como base, la vamos a desarrollar durante este tema, que son 3 clases y mucho van a ser 4 clases, o sea, 3 o 4 miércoles que vamos a estar viendo este tema para aprender cómo estrechar nuestra relación con el Señor. Bien, el propósito de esta clase, de este tema, hermanos, es que aprendamos los pasos necesarios para estrechar nuestra relación con Dios, a tal grado que nuestros oídos se hagan sensibles a su voz. Recordemos que los días domingos estamos oyendo el tema, cómo habla Dios a su pueblo el día de hoy. Y como siempre saben, a mí me gusta llevar temas complementarios tanto entre los días domingos como los días miércoles. Entonces, vamos a aprender cómo estrechar nuestra relación con Dios. Es enfocado precisamente para que nuestros oídos se hagan sensibles a la voz del Señor. Cuando digo que se hagan sensibles es que nosotros podamos a través de su palabra ver muy bien la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Y también las diferentes aristas en las que el Señor nos guía, que podamos verlo a Él guiando nuestros pasos en nuestra vida cristiana. Así es que ese es el objetivo, es el propósito de este tema. Introduciéndonos un poquito en el tema, hermanos, la iglesia actual necesita estrechar su comunión con Dios para tener mejor comunicación con Él. Eso definitivamente, ¿verdad? La iglesia contemporánea tiene la necesidad de estrechar su relación con el Señor para así lograr parecerse más a la iglesia de los inicios del cristianismo. ¿Sí? Esta iglesia se caracterizaba porque la comunión, la comunicación que había entre Dios y la iglesia era muy clara y muy fluida. Los primeros cristianos tenían muy en cuenta los compromisos que implicaba el hecho de ser cristiano, las responsabilidades, y entonces se acercaban tanto al Señor que la comunicación entre ambos era muy fluida. Pasado el tiempo, pues lamentablemente las cosas se fueron cambiando, y como lo he dicho siempre de una manera sarcástica, porque así es, lamentablemente la iglesia fue deteriorando su comunión y su comunicación con Dios a tal grado entonces que llegamos a lo que llegó a ser la iglesia del siglo XVII cuando Martín Lutero vino y protestó, eh, y no solo él, sino varios. Y entonces se deterioró tanto, ¿no? El asunto de la comunión con Dios. Luego entonces, tratando de rescatar los reformadores, empezaron a realinear las cosas de manera tal entonces que eh, pudiéramos volver hacia los caminos correctos, ¿verdad? Sin embargo, pues a nuestro tiempo también eso se perdió, ¿verdad? Y ya la iglesia actualmente adolece de una muy buena comunicación con el Señor. Cuando digo la iglesia, no es que todas las iglesias, sino la mayor parte de las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comunicación entre el Señor y su iglesia en la actualidad no es fluida debido a que, por un lado, las iglesias conservadoras como nosotros tienen exceso de academia. Y entonces con ese exceso de academia lo que ha logrado es que han orientado a los miembros a percibir la comunicación con el Señor como distante o limitada, ¿sí? Aún sabiendo que su Espíritu Santo mora en nosotros.
La iglesia conservadora normalmente se guió por un patrón de religión, ¿sí? Y por eso es contra lo que, desde que yo recibí el pastorado, yo he venido trabajando con eso porque el Señor ahí me guió al hecho de salir de la religiosidad y meternos en una comunión completa con el Señor, ¿verdad? Y parte de lo que vamos a aprender hoy es precisamente dar los pasos para poder estrechar nuestra comunicación con el Señor, para poder escuchar su voz. Pero por otro lado está el exceso de misticismo de los pentecostales, que han orientado a sus miembros a pretender oír la voz en cualquier parte, ¿verdad? Hasta cuando el Señor no habla, ¿sí? Esto lo que ha hecho es que ha generado una comunicación fantasiosa como la mitología misma. Es decir, los pentecostales ustedes van a oír que dice el Señor, o el Señor me habló por aquí, el Señor me habló por allá, ¿sí? De manera desmedida, ¿no? E incluso hasta fuera de contextos bíblicos. Entonces, estamos, como dije, los dos polos opuestos, ¿verdad? Por un lado hay mucha academia, por el otro lado hay mucho misticismo, y entonces, lamentablemente, ni uno ni el otro eh, se guían a través de lo que la palabra del Señor establece para poder escuchar la voz del Señor. Entonces, para mejorar la comunicación con el Señor, hermanos, la iglesia necesita acercarse más a Él conforme a lo que su palabra nos indica, ¿sí? Entonces, esto es bien importante recordarlo. Entonces, una iglesia que tiene una estrecha relación con el Señor es una iglesia que experimentará una comunicación abierta con Él, ¿sí? Y cuando digo una comunicación abierta, estoy hablando de una comunicación cuyo fundamento es bíblico, cuyos conceptos son bíblicos, ¿verdad? Y que si en algún momento determinado se da una guianza por parte del Señor, va a ser conforme a lo que establece la Biblia. No va a ser conforme a inventos ni fábulas, sino conforme a lo que la palabra del Señor establece. Entonces, una iglesia cuyos miembros se acercan al Señor para estrechar su comunión con Él, tendrán un oído sensible para oír la voz del Señor, que habla a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través del ejercicio de los dones de la congregación, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es una iglesia. Es decir, a través de todas las circunstancias que nosotros vivimos, vamos a ver la mano del Señor, ¿verdad? Sin salirnos del concepto bíblico, a través del ejercicio de los dones de la congregación. Recordemos que el Señor dio varios ministerios, ¿verdad? Está el de maestros, el de pastores. Entonces, a través del ejercicio de esos dones, vamos a ver la voz del Señor hablándonos, y también todo lo que se trata del resto de comunicación que el Señor tiene a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, una iglesia que está cerca de su Señor es una iglesia que oye la voz de Dios en cada espacio, en cada circunstancia, en cada letra de su palabra, ¿sí? Así de que entonces, cuando digo cada espacio es porque nosotros como cristianos debemos de estar compenetrados de que el Señor tiene control y tiene injerencia en toda nuestra vida. Por lo tanto, entonces vamos a ver al Señor obrando en nuestra vida, ¿verdad? Eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, en este tema estaremos enseñando los pasos para estrechar la comunión con el Señor, de manera tal que la comunicación con Él se mejore. ¿Sí? En el desarrollo de este tema, vamos a estar enseñando los pasos que cada miembro de la iglesia debe dar individualmente para mover a la iglesia, ¿verdad? Que es el colectivo, a tener una muy estrecha relación con el Señor, a fin de sensibilizarse a su mensaje. Muy bien. Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Nosotros lo que pretendemos es que como cristianos recordemos que el Señor está donde nosotros estamos. Él tiene influencia en nuestras vidas, Él está en nosotros, vive en nosotros, nos acompaña donde vamos. Entonces, si nosotros logramos asimilar eso, entonces vamos a ver al Señor en cada paso que nosotros vivimos. Lo vamos a ver en cada circunstancia, porque Él ahí está cuidándonos, guardándonos, guiándonos, protegiéndonos, orientándonos. Ahí está el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Con la iglesia conservadora, que lo que normalmente hace es mostrar a un Dios que está muy distante, ¿sí? Una comunicación muy limitada. Por lo tanto, entonces nos vemos en problemas de tener
un oído sensible al mensaje de nuestro Dios. Muy bien, esa es la introducción. Ahorita vamos a pasar entonces al desarrollo del mensaje. Voy a estar tomando un poco de té porque por temas de mi enfermedad, pues tengo que se me reseca un poco la boca, entonces tengo que estar tomando un poco. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito. Aprendamos hoy el primer paso. ¿Qué debemos de hacer para estrechar nuestra relación con Dios? Bueno, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. O sea, acercándonos a Dios para que Él se acerque a nosotros. ¿Sí? Entonces, la primera respuesta a cómo estrechar nuestra relación con Dios es acercándonos a Dios para que Él se acerque a nosotros. ¿Ok? Muy bien. Santiago 4:8 lo estuvimos leyendo y lo vamos a seguir leyendo otra vez porque es nuestra cita bíblica base. Santiago 4:8. Y entonces veamos qué dice Santiago 4:8. Les pido que abran sus Biblias, por favor, para que puedan llevar la lectura conmigo. Dice así, Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Muy bien, entonces el primer paso, ¿qué es? Acercarse al Señor. ¿Sí? Conforme a lo que estamos viendo es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que acercarnos, o sea, la idea es intencionalmente nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Es decir, sabemos que hay un Dios que nos ama, que nos cuida, que dio a su Hijo por nosotros, que está pendiente de nosotros, que Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, que ya estando en Él, nosotros somos guiados por Él porque Él pone su Santo Espíritu en nosotros. Entonces, tomando todos esos conceptos y sabiendo entonces que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, entonces nosotros debemos de acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, lo tenemos que hacer con corazón sincero. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Con corazón sincero. Ahí en Hebreos 10:22 dice de la siguiente manera, y les pido por favor que localicen ahí en sus Biblias. Hebreos 10:22 dice así. Dice de la siguiente manera, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Bien, entonces el primer paso es acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. ¿Cómo? Con corazón sincero. ¿Sí? Y la palabra sincera, ¿verdad? Sincera es una palabra que viene sin falsedades, ¿verdad? Que quiere decir sin falsedades. Pero ahorita lo vamos a ver. Es decir, debemos de acercarnos al Señor en plena certidumbre de fe. ¿Sí? ¿Qué es eso de certidumbre de fe? Bueno, sabiendo que Él es, ¿verdad? Que Él es. Cuando digo Él es, a mí me gusta decir Él es en lugar de que Él existe. Yo uso la palabra es en lugar que existe porque existe, pues, es una palabra que en lo personal no me gusta, porque cuando el Señor se presentó, Él se presentó como yo seré el que seré. ¿Se recuerdan, verdad? Cuando yo expliqué eso, que cuando el Señor se presenta, no dice yo soy el que soy, como, como fue traducido en la Reina Valera, Él dice yo seré el que seré. Y quiere decir el eterno futuro. Y si es eterno futuro, es el eterno presente. Por lo tanto, entonces, nuestro Dios es, ¿sí? Él ha sido, es y será. Entonces, por esa razón, a mí me gusta utilizar mucho la palabra es. Entonces, nuestro Dios es y es galardonador de los que le buscan. Entonces, esa es la plena certidumbre de fe, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que aunque nosotros no vemos al Dios al cual servimos y amamos, Él es. Él está en nosotros.
¿sí? Y Él es galardonador de los que le buscan. Y cuando digo Él está en nosotros es porque nosotros somos cristianos. Y lo repito, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos que Dios es, pero muchas veces lo sentimos distante. Y yo pretendo remarcar en esto porque es importante que nosotros sintamos que nuestro Dios es, o cuando digo sintamos es que creamos que nuestro Dios es. Y si lo podemos contextualizar, que nuestro Dios existe, ¿sí? Que incluso cuando yo voy caminando, Él está ahí, ¿sí? Él está ahí, está conmigo. Y entonces, y también es galardonador de los que le buscamos, ¿sí? Entonces, yo tengo que partir de ese punto, ¿verdad? Porque si yo, um, si yo no creo suficiente que Dios es, entonces por ahí mi fe va a estar mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos por fe y no por vista. Nosotros no vemos a Dios, pero por fe sabemos que Él está ahí. Entonces, si sabemos que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan, entonces nos vamos a acercar a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, como dice ahí Hebreos, ¿verdad? 10:22, y también dice que Él es galardonador de los que le buscan. Está en Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Muy bien. Entonces, primer paso, acercarnos al Señor para que Él se acerque a nosotros y hacerlo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Sí? Entonces, eso es crucial y eso es muy importante. Esto lo vuelvo a mencionar porque yo he oído incluso discursos, hermanos, de gente que dice ser cristiana, pero que en realidad deja mucho que desear. Hace poco yo miraba alguien haciendo un comentario de que toda la historia del Antiguo Testamento era una historia inventada, ¿verdad? Y la persona decía que creía en Jesucristo, ¿sí? Entonces, decía, ¿cómo este tipo está diciendo las historias del Antiguo Testamento son inventadas cuando Jesucristo mismo hizo referencia a esas historias? Entonces, ¿en qué cree? Pero decía que es cristiano. Entonces, a veces nosotros quizá podemos tener algún tipo de pensamiento, ¿no? Otra vez yo hablaba con una persona o estaba en un grupo donde estaban hablando y una persona que estaba saliendo digamos, de una de las procesiones que hacen el catolicismo, porque es muy devoto, saliendo de ahí porque él iba a ir, él andaba cargando y después se fue ahí a una reunión y ahí estábamos, ¿verdad? Y no, sí, es que lo que pasa es que Dios no sé qué, y sí, es que lo que pasa es que el apóstol Juan era afeminado y como que estaba enamorado de Jesucristo porque se le recostaba en el hombro, ahí mismo dice. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto, no? ¿Por qué lo menciono? Porque a veces hay cosas así en la mente de la gente. Y en mucha gente hay ese tipo de pensamientos que obviamente lo que hacen eso es que bloquean una buena relación con el Señor. No se están acercando con un corazón sincero. ¿Sí? Está lleno de falsedades y por eso es que el siguiente punto es que sin alzar nuestra alma a las falsedades. Es decir, cuando yo alzo mi alma a las falsedades es como que yo vengo y lo hago falsamente y quizá esa falsedad no es una falsedad que yo diga, es falso y entonces yo lo voy a seguir o me voy a hacer el que lo sigo. No, sino que viene y empieza, cree que está bien, pero tiene todo ese tipo de pensamientos que yo acabo de decir. ¿Sí? Entonces, yo no puedo creer o decir que creo en Jesucristo cuando yo ataco la palabra de Jesucristo. ¿Sí? No puede ser. Y yo recuerdo que le decía yo a alguien una vez, porque normalmente las personas que son nada son las que dicen ser cristianas y atacan el cristianismo. ¿Sí? Porque dicen, no, es que lo que pasa es que no solo el cristianismo es el que salva, los musulmanes también son salvos. Y yo le decía a una persona,
anda a hablar con un musulmán y preguntarle si el cristiano es algo. Él te va a decir que no, porque él está seguro y sabe dónde está parado. ¿Sí? Y él sabe, aunque digamos él está engañado, pero él está seguro de sus conceptos. El que dice ser cristiano, ¿verdad? Y no lo es, entonces empieza a aceptar ese montón de falacias. Entonces, él dice cree creer, pero acepta todas esas falsedades. Acepta que ataquen la palabra del Señor diciendo que no solo la Biblia existe, que hay otros libros que son inspirados por Dios y que todas las religiones salvan. Me explico. Eso es alzar mi alma a una falsedad, porque ni yo mismo sé en qué creo. ¿Sí? Entonces, eh, por esa razón es que nosotros debemos de asegurarnos de acercarnos a Dios, pero sabiendo que Él existe, que su palabra es verdad, que es exclusiva, que es única, que es revelación de Él para mí, que yo la tengo que aceptar, que tengo que vivir conforme a ella. Eso es acercarme al Señor sin alzar mi alma a las falsedades. ¿Sí? Y otra vez digo, hay mucho de eso hoy en el cristianismo y por esa razón es que no hay una buena comunicación con el Señor. No hay una muy buena comunicación con el Señor. ¿Por qué? Porque de entrada estamos mal. La fe no tiene fundamento. ¿Sí? La fe no tiene nada de fundamento. Entonces dice, oiga como dice Salmos 24, lo voy a leer del 3, dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que lo vamos a ver la próxima semana. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Sí? Entonces, cuando dice no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha elevado su alma a las falsedades. Y por eso digo, tenemos que tener cuidado. ¿Sí? El Señor se esforzó, voy a decir eso, se esforzó de dejarnos su palabra para que nosotros nos guiemos por ella y que nuestra vida sea guiada, que esa sea la plataforma de nuestra vida. Entonces yo no puedo atacar la palabra o no puedo creer algo que venga fuera de la palabra. ¿Sí? Entonces, tengo que tener ese cuidado para no elevar mi alma a las falsedades. Entonces, si usted es cristiano, crea en lo que dice la Biblia, crea en lo que dice que es palabra de Dios, crea que ese Dios manifestó su palabra para que nosotros vivamos conforme a ella y apéguese a esas palabras y no empiece a aceptar todo ese tipo de discursos y de argumentos falaces que hay y que de gente que se la lleva de muy, digamos, muy intelectual, cuando que en realidad lo que es gente que no sabe nada, ni siquiera dónde están parados. Entonces, por eso es bien importante. Y este tema nos va a ayudar precisamente a quitar todas esas cosas, ¿verdad? A quitar todas esas cosas porque a veces estamos en conversaciones donde alguien deja ir un concepto ahí todo raro y nosotros ni siquiera sabemos si creerle o no, o asentimos con lo que él está diciendo, solo porque al final yo no sé, o, no, o quiero ser inclusivo, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Entonces, acercarme con corazón sincero es acercarme en plena certidumbre de fe. Y esa fe me debe de llevar a estar seguro de dónde estoy parado, de que mi plataforma es la Biblia y yo voy a creer que es lo que Dios dice que es. Y voy a vivir conforme a lo que dice que es. Y no voy a aceptar que vengan asuntos falsos a quererme mover. Muy bien. Siguiente, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios con corazón sincero para que Él se acerque a nosotros. En plena certidumbre de fe, sin alzar nuestra alma a las falsedades y reconociendo que Dios está cercanamente involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas. Hermanos, Dios está involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas. Toditos. ¿Sí? Es decir, cuando digo que Él está involucrado, estoy diciendo que Él está ahí.
Él está ahí. Y si yo soy cristiano, toda mi vida, todos los aspectos de mi vida deberían de involucrar al Señor. ¿Sí? Todos los aspectos de mi vida. Es decir, no importa las circunstancias que yo esté pasando o, digamos, las posiciones en las que esté, las situaciones en las que esté, el Señor está ahí. Por lo tanto, entonces, Él va a estar involucrado en todos los aspectos de mi vida. Entonces, yo tengo que reconocer eso, que Dios está ahí. ¿Sí? Que Dios está ahí. Es decir, no debo de dudar que Dios esté allí. ¿Sí? Si yo tengo un trabajo, el Señor está ahí. Si yo pierdo mi trabajo, el Señor está ahí. ¿Sí? Si yo tengo algún problema, el Señor está ahí. Si tengo algún beneficio, el Señor está ahí. Es decir, tengo que saber que Dios está siempre presente, porque Él está en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Él está allí. ¿Sí? Incluso hasta cuando voy a pecar. ¿Sí? El Señor está ahí. Entonces, cuando yo reconozco que Él está involucrado en todos los aspectos de mi vida, entonces, y yo voy a Él con esa disposición o es con ese reconocimiento, entonces lo estoy haciendo de manera sincera. Y eso me va a ayudar a qué? A estrechar mi relación con Él. ¿Sí? Es decir, si yo reconozco que Dios está cercano, cercanamente involucrado en todos los aspectos de mi vida, eso es parte de la fe. Por lo tanto, entonces, yo me acerco al Señor con ese reconocimiento y las cosas se van a mejorar en la comunicación que yo tengo con el Señor. ¿Sí? Aquí yo voy a poner un ejemplo. A veces yo, como saben, bien saben, ¿verdad? Me gusta orientar a la gente para que ore mucho. Y habían algunos hermanos que se acercaban y me decían, hermano, mire, pero es que es necesario tener un tiempo de oración con el Señor a solas. Y yo les decía, sí, es que fíjese, hermano, que yo en todos los momentos, en cada rato, yo estoy conversando con el Señor. Si me pasa algo, yo digo, Señor, muchas gracias. Y si quiero algo, Señor, mira, te ruego que me des eso. En mi vida es un constante diálogo con el Señor. Y eso es excelente, así debe de ser. Obviamente tenemos que tener un espacio a solas con el Señor, ¿verdad? Pero así debe ser el acercamiento a mi Dios. ¿Sí? Reconociendo que Él está en todas las circunstancias de la vida. Y a mí me alegró mucho saber esto de hermanos, porque yo de igual manera así soy yo. Yo a veces voy caminando, miro la naturaleza y wow, Señor, qué hermoso lo que hiciste, eres maravilloso, ¿verdad? Y a veces voy manejando y se me cruza alguien así de una manera abrupta y, ¿verdad? Y empiezo a pensar en decirle un par de cosas, pero después digo, es que aquí está, Señor, no puedo, ¿verdad? No, tu presencia no me deja ser así. Ese es el asunto. Así debe de ser, así, ¿sí? Que todo el tiempo estemos en un constante diálogo con el Señor. Eso es reconocer que Él está cercanamente involucrado en todos los aspectos de mi vida, ¿sí? Y para aquellos que no lo hacen, hagan el ejercicio, empiecen a conversar con el Señor en todo lo que hagan. Él está ahí, ustedes no van a estar hablando al aire, ustedes no van a estar hablando solos, Él está ahí, Él los escucha, ¿sí? Él nos escucha, entonces debemos de hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es acercarse con un corazón sincero al Señor. También con la intención de perfeccionar la santidad en el temor del Señor, ¿sí? Es decir, yo reconozco que por mi propia fuerza no puedo hacer nada. Yo quiero agradar a mi Dios, por lo tanto, entonces yo me voy a acercar a Él sinceramente con la intención de perfeccionar. Esto lo vamos a detallar en la próxima clase, ¿verdad? Pero ahorita esto me sirve como introducción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una mentalidad de decir, yo me voy a acercar al Señor sinceramente, porque sé que en Él yo voy a mejorar mi santidad.
Yo voy a perfeccionar. Entonces tengo que cambiar el cassette como decir, es que Dios solo está esperando a que yo peque y mejor me escondo de él, ¿verdad? Sí, no, es todo lo contrario. Es decir, bueno, ahí con él hay santidad. Él me va a ayudar a mantenerme eh, perfeccionándome en santidad, ¿sí? Con un temor reverente. Entonces, yo me voy a acercar, entre más cerca me siento, me pongo yo del Señor, más, digamos, siento su santidad. Y cuando digo ese sentir es un tema de fe, ¿sí? Es un tema de fe. Yo entonces siento esa santidad y entonces esa santidad me lleva a que también yo me mantenga más en santidad y creciendo de tal manera que cada vez yo peque menos. Eso se llama acercarse con sinceridad al Señor. Muy bien. Como lo dije al principio, perdón, pero estoy tomando un poco de té porque por estos días he tenido un poquito más alta el azúcar, ¿verdad? De lo normal, entonces tengo que estarme remojando la boca. Y ron, si ven que estoy tomando mucho líquido. Bien, entonces pasamos al siguiente punto. ¿Cómo me debo acercar al Señor para que Él se acerque a mí? Con confianza. Allá, con corazón sincero. ¿Sí? Con confianza. Debo de acercarme al Señor entonces de tal manera que yo esté muy confiado. Muy confiado. Y yo debo de estar muy confiado, ¿verdad? Como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tengo que llegar con mucha confianza. ¿De qué confianza estoy hablando? Estoy hablando de que yo cuando me acerco al Señor debo de recordar que a su diestra está el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Como lo dice Hebreos 4:15. Yo debo acercarme a mi Señor confiado en que Él no me va a rechazar. ¿Por qué? Porque a la diestra de Él está el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque, porque Él estuvo en un cuerpo como el mío. Oiga cómo dice, desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, el hecho de recordar que quien está abogando por mí delante del Señor es alguien que vivió en un cuerpo como el mío, que conoce mis debilidades porque fue tentado en un cuerpo conforme a mi semejanza, entonces me debe de llevar a ir confiadamente a donde está el Señor. Acercarme entonces. ¿Sí? La única diferencia que hay entre Jesucristo y yo es que Él no pecó y Él venció al pecado en un cuerpo como el mío. Y Él está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Abogando por mí. ¿Sí? Como sumo sacerdote. Entonces, eso me debe de impulsar a acercarme al Señor con confianza. No solamente con corazón sincero, sino con confianza. Es decir, sabiendo que en su trono sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y que ahí se alcanza misericordia y se halla el oportuno socorro, como lo que acabamos de leer. Ahí en el 16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando yo digo en su trono sobreabunda la gracia, es porque recordemos que, como lo dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, eh, esto me debe de llevar a acercarme al Señor con mucha confianza. ¿Sí? Muchas personas no se acercan a Dios porque dicen, es que yo soy demasiado pecador, yo soy muy malo, no creo que Dios me perdone. ¿Sí?
Y no estoy hablando de no cristianos. Estoy hablando de cristianos que cuando pecan, lo primero que hacen es, prefieren mejor irse al mundial, como dice hermano Rodrigo, que ir al trono del Señor, donde sobreabunda la gracia para alcanzar misericordia y encontrar el oportuno socorro. ¿Sí? No estoy diciendo que esto es licencia para pecar, lo que estoy diciendo es que como seres humanos, nosotros vamos a cometer errores, ¿verdad? Y por eso tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en semejanza mía, él, pero sin pecar, él me entiende. Entonces yo voy a llegar al trono a pedir gracia. Entonces, si yo peco, lo que menos debo hacer es alejarme de Dios. Obvio, otra vez lo digo, esto no tiene que ser licencia para pecar, ¿sí? Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, si yo ya fui libertado del pecado, ¿cómo entonces yo me voy a volver a esclavizar del pecado? Pero si en algún momento determinado yo peco, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir al trono de la gracia. Entonces no es motivo para alejarme de Dios el hecho que yo en algún momento determinado peque. Por eso entonces tengo que ir con confianza. Sí soy pecador, pequé, Señor, ¿verdad? Estoy arrepentido, perdóname, me voy a apartar de ese pecado, pero yo sé que aquí en tu trono yo voy a encontrar el perdón, porque aquí sobreabunda la gracia. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, por eso es que el acercarse a Dios implica el hecho de reconocer quién está al lado de Él, abogando por nosotros, y qué hay en el trono del Señor, que es abundante gracia. ¿Sí? También entonces tengo que aprovechar la libertad de acceso que tenemos en el Señor, con confianza por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Lo dice Efesios 3:12. Ahí en Efesios 3:12, el apóstol Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 3:12, dice, eh, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos confianza. Si tenemos un acceso, tenemos libertad de acceso. En Hebreos, el escritor dice que nuestro Señor Jesucristo abrió un camino nuevo, ¿verdad? Por medio del velo que es su carne, de manera tal entonces que nosotros ahora tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Es decir, yo voy a llegar a la presencia del Señor y yo sé que no voy a ser rechazado porque yo voy a llegar a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tengo que estar confiado de que yo voy a ser bien recibido. ¿Sí? Entonces, por eso debo de acercarme con toda la confianza, ¿verdad? Que pueda tener. Y también tengo que recordar que Cristo Jesús, que el Señor nos ama con amor entrañable. ¿Sí? El Padre nos ama con amor entrañable en Cristo Jesús. Así como entonces un Padre terrenal ama a su Hijo, entonces también así Dios nos ama en Cristo Jesús, con un amor entrañable. Y si nosotros tenemos, y si Dios nos tiene un amor entrañable, entonces lleguemos confiadamente delante de su presencia. ¿Sí? Hay un camino, hermanos. El camino está abierto. Nuestro Señor Jesucristo abrió ese camino. Por eso tenemos que llegar ahí por medio de la fe en Él, ¿sí? Delante del Padre. Vamos a ser bien recibidos. Por eso entonces, no hay excusa para no acercarse al Señor. ¿Sí? No hay excusa para no acercarse al Señor. ¿Sí? Es más bien, tenemos ventajas, tenemos situaciones especiales que en el antiguo pacto no se había dado. Hoy nosotros tenemos un libre acceso delante del trono del Señor. En el antiguo pacto había sacerdotes que eran los que intercedían delante de Dios por el pueblo,
y habían profetas que traían el mensaje de Dios para el pueblo. Pero hoy aquel que tiene a Jesucristo tiene esa libertad de llegar delante del Señor sin ser rechazado. Entonces tenemos que hacerlo con confianza. ¿Sí? Esa es la manera que debemos hacerlo. Y también tenemos que hacerlo con la intención de deleitarnos en conocer sus caminos. Es decir, no forzados. No forzados, hermanos. ¿Sí? Nosotros vamos a acercarnos al Señor voluntariamente, con la intención de deleitarnos en sus caminos, en conocer sus caminos. ¿Sí? Porque si usted se acerca al Señor de manera obligada, no lo va a hacer con corazón sincero, no lo va a hacer con confianza. Entonces hay que acercarse al Señor con la intención de deleitarse en sus caminos, de deleitémonos en los caminos del Señor. Eso es lo que debemos de tener en mente siempre. Sí, yo me voy a acercar al Señor porque definitivamente ahí ahí voy a encontrar un gozo especial, ¿sí? Entonces ahí, el Salmos 37:4 es muy conocido, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Bueno, entonces, yo quiero, si yo me acerco al Señor es para deleitar. ¿Sí? ¿Y queremos decir con eso? Que yo debo de percibir que el estar cerca del Señor es un bien de alto precio. ¿Sí? Entonces, cuando yo percibo eso, hermano, nadie me va a obligar. Yo me voy a acercar con todo mi ser delante del Señor porque reconozco que el estar cerca del Señor es un bien de alto precio. ¿Sí? Así es que entonces, esa debe ser nuestra manera de pensar a la hora de acercarnos al Señor. ¿Sí? Sí. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Eso es lo mejor que hay. ¿Sí? Es un bien de alto precio el acercarme a Dios. Cuando yo entonces me acerco al Señor con ese pensamiento, wow, yo lo voy a hacer de una manera, pero encantado, ¿sí? Porque me voy a ir a deleitar en los caminos del Señor, ¿sí? En conocer los caminos del Señor. También me voy a acercar con la intención de disfrutar el conocer al Señor y sus preceptos, como decía el rey David. El rey David decía que los dichos del Señor son dulces al paladar, ¿sí? Más dulces que la miel, más dulce que la miel. Wow, eso es maravilloso, ¿sí? Porque al final uno entiende que todo lo que el Señor habla es para beneficio de uno, aunque muchas veces se sienta un poquito incómodo, pero al final es de beneficio para uno. Entonces, si yo me acerco al Señor con la intención de disfrutar, conocerlo a Él y a sus preceptos, hermano, yo me voy a estrechar tanto mi relación con el Señor que yo lo voy a ver en todos lados, voy a conversar con Él en todos lados, y aunque no importa qué esté pasando, yo me voy a deleitar porque yo estoy cerca de Él. ¿Sí? Y sus mandamientos no me van a hacer en lo absoluto gravosos. ¿Sí? O sea, es decir, cuando yo me acerco con la intención de deleitarme en los caminos del Señor, no voy a percibir los caminos del Señor como gravosos, sino como un privilegio para la vida humana. ¿Sí? Yo no voy a intentar juzgar a Dios por los mandamientos que ha establecido, porque entonces entiendo que esos mandamientos son de beneficio para mí. Lo que sale de la boca del Señor es de beneficio para todo el ser humano. Y cumplirlos es un privilegio. Entonces, de esa manera debo de acercarme al Señor. ¿Sí? Así es como debo de acercarme al Señor. Este tipo de mensajes son mensajes de ánimo,
que la verdad, a nosotros los que predicamos, como lo he dicho siempre, ¿verdad? Esto a nosotros nos incentiva primero, ¿verdad? Porque el Señor nos habla a través de su palabra para que nosotros entonces ya podamos compartir esa palabra. Y este mensaje en realidad es un mensaje muy, muy contundente que nos puede ayudar, hermanos, para acercarnos y estrechar mucho nuestra relación con el Señor. Entonces debemos de acercarnos al Señor con la intención de deleitarnos en sus caminos, sabiendo que Él concederá las peticiones de nuestros corazones. ¿Sí? Así es. Si yo me deleito en el Señor, si yo me deleito en conocer sus caminos, si yo percibo que el estar cerca del Señor es un bien de alto precio y disfruto el conocer conocerlo y sus preceptos, hermanos, el Señor va a conceder las peticiones de mi corazón, porque mis peticiones van a estar encuadradas en su voluntad. ¿Sí? Cuando yo me deleito en el Señor, cuando yo me acerco al Señor, entonces mis peticiones siempre van a estar encuadradas en su voluntad. Yo no voy a estar pidiendo vanidades. Lo que voy a estar pidiendo son asuntos que van relacionados con la voluntad del Señor, especialmente con lo relacionado a su obra. Entonces, así debemos de acercarnos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor se deja encontrar. El Señor se deja encontrar de los que le buscan. ¿Sí? Segundo libro de Crónicas, 15:2. Es un pasaje muy especial. Que dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. ¿Sí? Mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Okay? Entonces el Señor, por medio del profeta Azarías, ¿verdad? Viene y le dice a Asa, ¿verdad? Óigame muy bien, todo el pueblo. Sí. El Señor estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Entonces, hermanos, de seguro, si nosotros nos acercamos al Señor con corazón sincero, con confianza, con la intención de deleitarnos en conocer sus caminos y otros aspectos más que yo no incluí, pero que estos tres me parecieron importantes, entonces el Señor se dejará encontrar. Es decir, Él no esconde su rostro de quienes tienen tiene gran compasión. ¿Sí? El Señor tiene compasión de la gente, porque nos amó muchísimo. Tuvo compasión de nosotros al vernos perdidos. Y al vernos perdidos, entonces el Señor nos dio salvación. Por lo tanto, entonces Él no va a esconder su rostro de nosotros. Ya vimos que tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Especial, a la diestra del Padre. Por lo tanto, entonces, Él no va a esconder su rostro de nosotros. ¿Sí? Porque el Señor dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Eso lo está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué puse por el antagonismo que hay? Por el antagonismo que hay en el sentimiento de una persona que ha pecado. Porque una persona que ha pecado se siente como que, wow, Dios, ya no estoy cerca de Dios, Dios ya me dio la espalda, ¿sí? Si en algún momento determinado el Señor esconde el rostro,
no será para siempre. ¿Sí? Porque Él tiene compasión de nosotros. Y cuando digo escondido el rostro, no es que perdamos la salvación, por favor, ¿verdad? No se me vayan a equivocar. Lo que pasa es que a veces, por andar en desorden, nos pasan cosas, oramos al Señor, el Señor no nos responde, ¿verdad? Entonces, cuando ya nosotros nos damos cuenta, venimos arrepentidos delante del Señor, llegamos ahí, pedimos perdón, y entonces el Señor nos va a recibir porque nos tiene compasión. Y entonces nos va a bendecir. Obviamente las consecuencias de nuestros pecados hoy las tenemos que pagar, ¿verdad? Si es que son consecuencias que debamos de manejar. Entonces el Señor no nos va a dejar y Él se deja encontrar porque Él no rechaza a aquellos que le buscamos de corazón. Cuando digo de buscamos de corazón es que nos esforzamos cada día para irnos pareciendo más a Cristo. Obviamente en algún momento podemos desmayar, podemos pecar, pero Él se mantiene siempre cerca, siempre se mantiene cerca. Y si nosotros llegamos con un corazón contrito y humillado, con humildad, entonces el Señor no nos va a rechazar, como dice el Salmo 51:17. ¿Sí? Yo voy a llegar después de cometer algún error, voy a llegar triste, contrito y humillado, y el Señor no me va a rechazar. Su palabra lo dice. ¿Sí? Su palabra lo dice. Entonces tenemos del Señor la certeza de eso. ¿Sí? Otra vez digo, no es licencia para pecar, no es licencia para decir, es que la gracia del Señor es abundante, por lo tanto, entonces, aquel que dice que no hay que pecar es un extremista. No es por ahí, por ese lado. ¿Sí? Es para aquel que está enfocado, que tiene su meta ya establecida de parecerse, de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, porque la meta es para acá. Ir avanzando hacia esa meta. Vamos a tener traspiés, pero la meta ahí está. Y no nos vamos a desenfocar. Entonces, cuando alguien que tiene esa meta, en algún momento determinado comete algún error, se va a contristar, se va a humillar, va a llegar delante del Señor a pedirle perdón. Tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Que fue tentado, mas no pecó. Él no se entiende, el Señor nos recibe. ¿Sí? Y por último, el Señor no nos va a dejar, se deja encontrar de los que le buscan, porque Él se acerca a nosotros si nosotros nos acercamos a Él, que es el título del subtema de hoy. Entonces, hermanos, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Procuremos siempre hacerlo a través de un corazón sincero, con confianza, con la intención de deleitarnos en conocer sus caminos para vivir conforme a sus preceptos, que es lo que vamos a ver el próximo miércoles. Entonces el Señor se va a dejar encontrar de nosotros los que le buscamos. Muy bien, esta es la clase de hoy. Estamos muy retados, esta clase es muy retadora para dar esos primeros pasos en acercarnos al Señor para mejorar nuestra relación con Él de manera tal entonces que nuestra comunicación con Él sea una comunicación más fluida, más de diálogo constante, más permanente, porque Él está cercanamente involucrado en todos los aspectos de nuestra vida. Así es que meditemos en esto, hagamos compromisos con nosotros mismos y con el Señor de poder acercarnos a Él para que Él se acerque cada vez más a nosotros. Que el Señor les bendiga a quienes están en Facebook y quienes están en Zoom. Nos quedamos para asuntos de preguntas y respuestas. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches. Un abrazo.